Hola, muy buenas, esto es Psicospat, un programa sobre bienestar psicológico y crecimiento personal para emigrados, y hoy voy a hablar de ni de aquí ni de allí, la ambivalencia que transforma al inmigrante, esa sensación tan clásica y típica que vive todo emigrado. Partir es siempre partirse en dos. Este fragmento del poema El viaje de Cristina Peri Rossi condensa uno de los signos del inmigrante, la ambivalencia afectiva de sentirse extranjero allá donde esté. Lugar de origen o acogida, es igual. También nos permite y nos transmite que con el dolor de las pérdidas hay un duelo, siempre hay un duelo, hay una sensación de separación, una sensación de pérdida, pero que junto al duelo hay una experiencia vital que nos ofrece la bonita oportunidad de elaborar una nueva identidad permeable desde donde crecer emocionalmente. Y es precisamente eso de lo que quiero hablar, de esa sensación de ni de aquí ni de allí, tantas veces escuchada en conversaciones con migrantes, ¿no? Primero voy a comenzar con una reflexión personal y una experiencia personal. Cuando comenté a mis abuelos que iba a emigrar a Alemania, me regalaron unas palabras increíbles, humildes, inolvidables, ¿no? De comprensión y cariño. Eran palabras que realmente solo pueden ofrecerte o te las pueden ofrecer los que quieren o te quieren de verdad, y aquellos que pueden testimoniar esa vivencia tan vital o que tienen una capacidad empática para poderlo hacer, ¿no? Mis abuelos también fueron emigrantes extremeños en los años 60, en una emigración interna muy importante en España, y se marcharon como yo, y bien sabían ellos lo que supone aquella experiencia tan importante, ¿no? Siglo tras siglo, migración tras migración, ya sea en condiciones forzosas como los refugiados o los exiliados, o en aquellas decididas de una manera más voluntaria, donde en muchas ocasiones subyace una causa de crisis económica, el fenómeno migratorio nos expone a un proceso dificultoso pero enriquecedor al mismo tiempo, ¿no? Es un viaje emocional, un viaje de duelos, de aculturación, de adaptación, de integración, de choque, pero también de enriquecimiento. Todo este proceso nos sitúa como extranjeros en un cruce de retos adaptativos, ¿no? Donde ser de aquí o de allí queda diluido en una identidad de identidades, indudablemente. Pero la pregunta es si no es ni de aquí ni de allí una persona o se siente así, ¿de dónde entonces? De las muchas experiencias adaptativas que vive una persona, hay pocas tan intensas, emocionantes y enriquecedoras como la migración, ¿no? No es un camino fácil, indudablemente, porque todo cambia, ¿no? Pero ese cambio a la vez nos proporciona una riqueza muy importante y una oportunidad, ¿no?, de crecer. Tal vez no imaginábamos, no nos hacíamos la idea, a pesar de las expectativas que nos creamos, que en algún momento íbamos a dejar nuestro lugar de origen, ¿no? A pesar de que podría ser una idea, ¿no?, que esté por ahí pululando, vamos a decir. Pero una vez que se toma la decisión o sencillamente hay que emigrar, comienza un gran viaje de redimensión y de redimensionar el sentimiento de pertenencia, en donde realmente la patria o esa idea de patria y la identidad están más cerca de vínculos afectivos que se hilan y se entretejen con experiencias anudadas a lugares y personas que banderas e ideas abstractas, ¿no? Decía la misma poeta Cristina Peri Rossi que hay algo en común a todos los emigrados, la nostalgia. Es por ello que patria e identidad son tan intangibles que en el caso del migrante deberían conectar con una nostalgias psicosociales constructivas y no paralizantes, ¿no? Debe ser una nostalgia que nos empuja hacia adelante, ¿no? Una nostalgia que nos ata al presente, que nos vincula al presente, sabiendo un poco de dónde venimos, ¿no? Aquella que como afirma Theodor Seritz en un maravilloso libro suyo, cita diciendo: está exenta de pesadumbre y que no te encierra en el pasado. Es una nostalgia que, al contrario, te liga al presente, como si fueses un árbol con las raíces bien hundidas en la oscuridad de la tierra y la copa expuesta
a los cuatro vientos, ¿no? Realmente esta es una idea, ¿no? de común denominador de nostalgia y una bonita idea constructiva de la nostalgia, ¿no? Mm, Como decía un buen amigo mío que se preguntaba y me preguntaba, Carlos, ¿y dónde están las fronteras de esa patria de cada y en cada uno, ¿no? Mi buen amigo Marcos muy acertadamente con esa pregunta nos revela una ambivalencia del migrante, una ambivalencia vivencial, ¿no? Este reto psicosocial y cultural, al mismo tiempo duro y enriquecedor, y sobre todo particular a cada circunstancia, y repleto de encuentros y desencuentros con la identidad, ¿no? Después de un tiempo en el nuevo lugar, cuando ya aterrizas y te encuentras allá, y tras la sensación de haberse asentado, se percibe esa transformación donde se desarrollan nuevas actitudes, se adquieren nuevas identidades, se moldean los valores y las conductas fruto del contacto con otra cultura, como es obvio. Ese nido simbólico que se crea se va haciendo más seguro y la relación con el entorno más real, lo que hace aflorar duelos migratorios, por ejemplo, que ya hemos tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de hablar de ello en este mismo podcast. En ese proceso de duelos migratorios se elaboran pérdidas, se elaboran procesos emocionales asociados a la experiencia vivida lejos de tu origen. ¿Dónde se posiciona esta ambivalencia? Es un estado, lógicamente, de ambivalencia afectiva a las diferentes culturas de pertenencia. Es uno de los signos más representativos del migrante, ¿no? Antonio Machado lo representa, lo expresaba de esta forma. Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. También el profesor Josep Achotegui, psiquiatra especialista en trabajar con migrantes, decía, los cambios vividos en la migración modifican para bien o para mal la identidad de una persona que migra, ¿no? De la persona que migra. Nadie permanece igual tras emigrar, nadie es el mismo. Y es indudable que nadie es el mismo, todo se transforma. Y hay, digamos, un reto que consistiría en dónde se focaliza esa transformación, dónde se puede llevar de una manera más positiva. Tal vez consistiría en asimilar una idea o sustituirla o enriquecer el concepto de hogar por el de una realidad, digamos, más transportable, ¿no? Es algo que también lo enumera el Harry Sefcovic en uno de sus libros maravillosos sobre migración, ¿no? Pero uno de mis escritores fetiche, que estoy muy de continuo lanzando citas, pero que creo que vienen muy bien y son muy interesantes, y que creo que la literatura y los ensayos y personas que han reflexionado sobre ello son muy acertadas. Uno de mis escritores fetiche, Odon von Horvath, representa de alguna manera esta idea portable del hogar, y decía en una entrevista hace ya casi 90 años, 80 años, decía, si me preguntan cuál es mi patria, respondo que nací en Fiume, crecí en Belgrado, Budapest, Bratislava, Viena, Múnich, y tengo pasaporte húngaro, pero no tengo patria, ¿no? Es precioso, ¿no? Esta idea evolutiva, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Buscando un poco este término que está tan en boga, desgraciadamente para mal en muchas ocasiones, y que en realidad es un término tremendamente enriquecedor si lo enfocamos de una manera más constructiva. Me gusta mucho también la aproximación que hace el profesor Achotegui, donde parte definiéndolo como es el conjunto de autorrepresentaciones que permiten que el sujeto se sienta, por una parte, semejante o perteneciente a determinadas comunidades de personas y por otra diferente y no perteneciente a otras, ¿no? Por eso esta idea de ni de aquí ni de allí, porque es un traspaso, es un proceso de identidades, de asimilarlas, de conservarlas, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Un intento de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede con las personas que emigramos, que migran? ¿Qué factor juega el duelo migratorio y qué genera esa ambivalencia tan difícil de elaborar, pero tan liberadora si se logra? ¿Cómo se autoconstruye ese sentido positivo y constructivo de ser extranjero? Porque ser extranjero, al fin y al cabo, puede ser algo, y debería ser algo positivo, ¿no? Aunque venga de esa raíz de extraño, ¿no? Este estar entre dos culturas, este juego de identidades en los que partimos,
Hay que tener en cuenta que no todos partimos de una situación personal igual, no todos de una situación geográfica igual, política, social, al igual, no todos estamos amparados por las mismas leyes de protección cuando emigramos a según qué sitios, ¿no? Y en según qué circunstancias. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante una experiencia migratoria y no todos los mecanismos de afrontamiento se disponen de la misma forma, ¿no? Migrar se aloja en un proceso con comunes denominadores dentro de innumerables matices. Los matices son las personas, las geografías, las políticas, las vulnerabilidades, las fortalezas, y los comunes denominadores pueden ser esos procesos que se pueden vivir, ese cierto duelo migratorio, ese choque cultural, esa integración por aculturación, esa lengua que hay que aprender, ¿no? El duelo tiene una serie de características, como he dicho, ya lo he comentado en otro podcast. Es parcial, no es irreversible porque siempre está presente, ¿no? Es recurrente porque se reactiva fácilmente, es múltiple porque engloba varios duelos, a los seres queridos, al estatus, el grupo de pertenencia, a la cultura, a la tierra o la lengua. Pero también hay que tener en cuenta que es transgeneracional, que va evolucionando y va empapándose generación tras generación, y no podemos olvidar que afecta tanto el que retorna a su país como a los seres queridos, también, ¿no? Que permanecen en el lugar de origen, ¿no? Experimentar un duelo, en cierta manera, es celebrar, o se celebra la profundidad de la unión con aquello que se cerró, ¿no? Como decía Philip Richt, es muy bonito, ¿no? Experimentar un duelo, en cierta manera, celebra la profundidad de la unión con aquello que se cerró. Pero hay dos características más y que de alguna manera protagonizan este podcast, ¿no? Uno es el duelo migratorio, que es ambivalente y que afecta a la identidad de forma vital de una persona. Y aquí está un poco el centro, un poco de lo que quiero hablar y lo que quiero compartir, ¿no? Hay investigaciones en psicología social que apuntan que la importancia de la identidad para ajustar la ambivalencia emocional. Porque una vez que emigras, no vuelves a ser el mismo, la identidad se transforma y por tanto hay una evolución. Y esto confirma a su vez que la identidad de alguna manera es flexible y dinámica, desmontando ese discurso fijo, inamovible y desgraciadamente tan presente, ¿no? En nuestra sociedad, y que se aprovechan de alguna manera para utilizarlo políticamente, para generar nada más que injusticia y racismo y aspectos muy feos, ¿no? Edward Said dice que la historia de la cultura no es otra que la historia del préstamo cultural, es decir, que la historia de la cultura es la construcción de préstamos, de intercambios culturales. La cultura no son impermeables, como afirma. Así como la ciencia occidental tomó cosas de los árabes, ellos las tomaron de los indios y los griegos. La cultura no es nunca una cuestión de propiedad, de tomar y prestar con garantías y avales, sino más bien de apropiaciones, de experiencias comunes e interdependencias de toda clase entre diferentes culturas. Es una reflexión maravillosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, llegamos a un punto en que decimos, pero ¿cómo vas a saber quién eres si no entiendes de dónde vienes, ¿no? Si no entiendes dónde estás, si no te empapas, te mezclas de alguna manera, ¿no? Es una pregunta, más que una pregunta, es una premisa muy acertada que abre el libro de Nora Krug, Lejos de tu hogar, que es una novela gráfica autobiográfica maravillosa que aconsejo fervientemente y que podéis encontrar en español, en inglés, en alemán. Esta situación de ambivalencia supone un reto realmente increíble para el migrante, superlativo. Un nuevo lugar que nutre, que nos suma, pero también que hay que mantener una serie de equilibrios para mantener tu propia cultura y a su vez establecer nuevas relaciones, nuevos hilos con el lugar, nuevos vínculos para un lugar de acogida. Es una especie de permeabilidad equilibrada entre lo que fuimos, donde estuvimos, lo que seguimos siendo y donde estamos, ¿no? El famoso presente. Es un ejercicio de aceptación del presente, de aceptación donde estamos, con todo lo que lleva y tanto en lo bueno y lo menos bueno, ¿no? Es asumir ese estar aquí, protegiéndola allí, realmente genera un fuerte coste psicológico, pero también supone una increíble oportunidad de desarrollo y transformación personal. Si lo logramos enfocar desde eso último, desde esa oportunidad y esa transformación, el coste psicológico estará. Pero para vivir esa oportunidad y crecer,
tenemos que también vivir y abrazar y asumir y aceptar ese coste psicológico de una manera natural, tranquila, sin evitaciones, expresiva, junto a uno mismo y junto a otros que podamos compartirla, ¿no? Por un lado, si no se logra elaborar bien el duelo, lógicamente se corre el riesgo de generar una discontinuidad identitaria dolorosa y el migrante se puede sentir perdido, extraño, extranjero, de una manera negativa, ¿no? Experimentará que algo le falta, se dudará de su identidad hasta sentirse diferente en un sentido negativo, ¿no? Este proceso puede ser normal transitarlo, vivirlo, ser consciente de él y, como he dicho antes, aceptarlo, pero no aceptarlo con resignación, sino aceptarlo para generar cambio, para generar proceso interno y relacional, ¿no?, con el externo. Hacerlo consciente, por lo tanto, es súper importante para abrir un camino sano de conciencia y de gestión emocional. Pero por otro lado, si el migrante logra el enorme reto de elaborar esta experiencia, interiorizarla, como estoy diciendo, que interioriza que su identidad es permeable, habrá logrado transformar su identidad en una más rica, mucho más rica de matices, más sosegada, más plena, con más oportunidades de realización personal y con menos elementos distorsionantes y negativos, tóxicos, ¿no? Será más resiliente, que es el gran músculo de la adaptación para salir reforzados, ¿no? Se podrá asumir la mezcla como un hecho natural y sentir con plenitud el ser extranjero como una forma totalmente conciliadora y no divisora del ser, no agarrada a conceptos de banderas extraños, ¿no? Cuando todo ese totum revolutum de vivencias, esa sacudida psicológica y toda esa experiencia tan increíble logra ser constructiva, como estoy diciendo, como es mi opinión, todo se transformará en un desarrollo personal más sostenible, más permeable, con un mayor bienestar psicológico y emocional. Sentirse extranjero será, y sobre todo tendrá espacio para ser un canto de convivencia, donde hacer de cualquier espacio un lugar, de cualquier lugar un hogar, de cualquier hogar un espacio cálido, libre y tranquilo, ¿no? Tranquilo dentro de lo que es la vida, ¿no? De las incertidumbres también, ¿no? Pero sobre todo sin olvidar todos, absolutamente todos aquellos hogares que emocionalmente también forman parte de nosotros para siempre y que deben formarlo en su vertiente más positiva, ¿no? Bueno, hasta aquí este podcast que he querido dedicar y que he querido dedicar a un tema tan interesante como es el ni de aquí ni de allí. Espero que te haya gustado, haya sido útil y nada, solo mandar un saludo y nada, desearte feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta la próxima.